Lunes 18 de julio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos a nuestros compañeros Carolina, Andrea y Lautaro, como todas las mañanas, esperando que se encuentren muy bien, compañeros, sobre todo de salud, que es muy importante frente a los rebrotes de COVID. Así que me alegra mucho que todos estemos con salud. Andrea, avanzan las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales. ¿Cuál es el estado de las conversaciones? ¿Cómo estás, Vero, compañeros, amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana? Esta semana se tiene previsto que jueves o viernes se reinstale la mesa de diálogo sobre la focalización de subsidios. Focalización de combustibles. Sin embargo, se espera que desde el día de hoy también se puedan instalar nuevas mesas con nuevos temas. Esto será también, depende de la coordinación de la conferencia episcopal. Le tenemos los detalles aquí. Estaremos analizando entonces esa información. Andrea, por otra parte, Lautaro, lamentablemente 2 menores de edad fueron asesinados en la ciudad de Guayaquil. La policía se encuentra buscando ya a los responsables que serían parte de una organización delictiva conocida como Los Pitufos. Así es, Vero, buenos días, Andrea, Carolina, qué bueno que estás de vuelta. Amigos televidentes, efectivamente es una noticia muy triste porque en Guayaquil 2 pequeños menores de 10 años fueron asesinados por una balacera en una casa en Pascuales, y la banda a la que se le atribuye estos, Los Pitufos, vamos a contarles de qué se trata esta organización delictiva que tiene presencia en Ecuador y en otros países, y también comentarles cuánto es la recompensa por el presunto autor de este hecho. Estaremos analizando entonces también este tema. Y Carolina, coméntanos por favor quién será nuestro invitado en el espacio de entrevistas de esta mañana. Hola, ¿qué tal, Vero, Andrea, Lautaro y amigos televidentes? Pues estará con nosotros Efraín Bastidas, el gerente del Metro de Quito, con quien vamos a conversar el futuro de esta obra emblemática de movilidad que todos estamos expectantes y que se ha dicho que ya empezará su inauguración, será en diciembre. Así es, confirmada la fecha, estaremos entonces conversando con el gerente del Metro de Quito. Y hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar, amigos televidentes, a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y también a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Esta semana finalizaría la Mesa Técnica 2 entre gobierno y organizaciones sociales sobre banca pública y privada. 7 agentes metropolitanos resultaron heridos por efectuar un control de patrullaje en el centro de Quito. Jueza dispuso excarcelación de Leandro Norero, alias El Patrón, por presunta tenencia de armas. Sin embargo, aún seguirá en prisión por otro supuesto delito. Ejército ucraniano se defiende de los intentos rusos por apoderarse del Donbass. Al menos 3 civiles fallecieron. En deportes, Ecuador está virtualmente eliminado de la Copa América Femenina por su resultado ante Colombia. El desarrollo de la información, amigos televidentes, esta semana se retomarán las mesas técnicas para abordar los 10 puntos planteados por las organizaciones sociales al gobierno nacional. De las mesas 1 y 2, esta última es la que más avanzada se encuentra y se espera entonces que esta semana se llegue a un acuerdo sobre la condonación de deudas de la banca pública, así como alivio financiero también con la banca privada. A propósito de este tema, el ministro de Gobierno dio un resumen sobre las expectativas con respecto a los diálogos con las organizaciones sociales. Pero en todo caso los criterios conceptuales están claros y además la propuesta está encaminada en función de 3 iniciativas que se han presentado y que hoy nos corresponderá analizar a nosotros para ver finalmente por qué camino se va enrumbando este proceso de focalización. La segunda mesa, que es la que tiene que ver con la mesa de banca pública y privada, pues también pudo avanzar con objetivos bastante definidos. Se podría decir que está bastante avanzada, justamente. Se han podido establecer algunos criterios que nos permiten ya estar, yo diría, bastante cerca de una solución definitiva en cuanto a la problemática de las deudas respecto de la banca privada y financiera, y también allí ya se definieron 4 ejes que han sido consensuados dentro de la mesa.
Así culminó la primera semana de las jornadas de diálogo de las mesas entre el gobierno y las organizaciones sociales. ¿Qué ha pasado? Que en estos días se van a analizar las propuestas que se han puesto sobre la mesa por parte de las organizaciones sociales. Hay una propuesta de 8 puntos en la que establece, sobre todo en el tema de subsidios a los combustibles, que estos se mantengan de manera generalizada, pero que se establezca el mecanismo de focalización para las personas que más lo necesitan y que los rubros o el saldo que quede de lo que ahorita actualmente el gobierno destina y presupuesta para los subsidios se pueda direccionar a otros proyectos como en temas de salud, educación o infraestructura e inversión pública que se ha establecido. Esto se está analizando, como se ha mencionado, entre el jueves o viernes se restablecerán tanto la mesa de focalización de los subsidios de los combustibles como de la banca público-privada para tomar las decisiones y pues así avanzar en las otras conversaciones, porque recordemos que son 10 temas que están pendientes en estas conversaciones, que son 90 días de plazo para que puedan establecerse. En cuanto a la segunda mesa, lo que está sucediendo, y como ya escuchamos al ministro, hay bastantes avances. Es una de las mesas en la que había esta coincidencia de que se podía encontrar resultados lo más pronto posible. Uno de los puntos esenciales es la condonación de hasta $10,000 para las deudas, que incluso el monto podría ampliarse. También se habla de buscar formas de refinanciamiento para aquellos que tengan las cuotas que estén pagando a tiempo, que puedan acceder a este servicio, y también el ingreso de créditos, que hay mayores rubros, son $400 millones de línea de crédito para diferentes tipos de préstamos, tanto del CONAFIPS como también de parte de Ban Ecuador, especialmente con el crédito de Creando Oportunidades. ¿Qué es lo que ha dicho Iván Andrade, presidente de la Corporación Financiera Nacional? Ha dicho que también hay una segunda propuesta sobre esta reprogramación también de la deuda. Ellos lo que han dicho es que el ofrecimiento es reprogramar los pagos de las deudas a 10 años plazo con 3 años de gracia en total. Él ha dicho que los intereses se podrían pagar desde el año 8, 9 y 10. Pero ¿cuál es también digamos, el calendario que espera que se cumpla el movimiento indígena para el análisis de la propuesta, sobre todo de la focalización de subsidios? Ellos lo que han dicho es que desde 18 a 22 de julio el gobierno nacional será quien analice la propuesta y también pues pueda entablar conversaciones con diferentes ministerios para recoger información. Además, el 22 de julio, el día en que las organizaciones estarán pues analizando la propuesta del gobierno, se espera que el 27 puedan ya haber acuerdos en limpio y el 28 se esperaría entonces la suscripción. Esto sobre todo en la mesa que tiene que ver con la focalización de combustibles. Porque es importante, perdón que te corte, Berito, porque es importante el tema de la focalización de subsidios, y es que hay que analizar también cuánto el gobierno está destinando y el presupuesto que se tiene para esto. En 2022, justamente con esta reducción que hubo después del paro nacional, se tiene presupuestado $3.214 millones, cuando en un principio eran $1.900 millones. Pero, por ejemplo, en otros rubros, como en el tema de la salud, se destinan $3.162 millones. Es decir, actualmente se están invirtiendo más recursos en subsidios que en otros rubros como salud y también educación. Por eso es importante y por eso también hay un consenso dentro de las mesas de diálogo en que se tiene que haber el mecanismo de focalización. Y para finalizar el tema, contarles a los amigos televidentes que las siguientes mesas que se podrían entablar son la de Fomento Productivo, la número 3 a cargo del Ministerio de Agricultura, y la 4, que es Empleo y Derechos Laborales, la del Ministerio del Trabajo, una vez entonces que terminemos con la 1 y 2, que son las que hemos ya comentado. Correcto. Compañeros, vamos a cambiar de tema. Lamentablemente, 2 menores de edad fueron asesinados la noche del sábado en la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales, en la ciudad de Guayaquil. Los pequeños fueron alcanzados por las bandas que presuntos sicarios dispararon por las balas que los presuntos sicarios dispararían contra su tío, quien también lamentablemente falleció. Ante este hecho, la Policía Nacional dispuso $10,000 de recompensa para hallar al o los responsables, quienes serían integrantes de la organización delictiva conocida como Los Pitufos. Así es, Vero. No sé si podemos ver, producción, en pantalla entonces el mensaje de esta recompensa. Allí dice entonces que el equipo de la DINASET, de la Policía Nacional, investiga al paradero de uno de los integrantes de Los Pitufos. Se entrega una recompensa de $10,000. ¿Cómo hacerlo? Si usted tiene información, comunicarse al 1-800-DELITO, que es el 335-486. Usted entrega información, se la valora, se la analiza y podría obtener $10,000 para ayudar a encontrar al asesino de estos 2 menores de edad y también asesino del tío de ellos, que tenía 50 años.
¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Según la primera información que ha llegado por parte de las autoridades, el sicario llegó a atentar contra la vida de este hombre a través de una ventana, lo mata, sin embargo, al huir empieza a disparar a varias viviendas y es ahí donde lamentablemente mueren 2 pequeñitos. Lo que ha dicho el coronel Carlos Rivadeneira, jefe del distrito Pascuales, donde ocurrió este lamentable hecho, es que pues el hombre que falleció había rechazado vender droga para una banda. El hombre ya tenía antecedentes penales. ¿Pero quiénes son los pitufos? Pues una banda criminal que serían el brazo armado de la también banda Los Choneros. Ellos tendrían presencia tanto en Ecuador como también en Colombia. Lo mencionábamos justo antes de empezar el noticiero, que son muy fuertes, tienen mucha presencia en Colombia y se dedican, entre otras cosas, también a la extorsión de comerciantes para darles una especie de protección, de seguridad, y les piden lo que se conocen como vacunas de entre 40 hasta $5.000 de acuerdo a si el negocio es pequeño o grande en la ciudad de Guayaquil. En el mes de enero y febrero pasado ya se reportaron incidentes, también 2 asesinatos frente a los comerciantes que tenían negocios frente a la penitenciaría del Litoral porque no cumplieron con estos llamados de atención, porque no pagaron estas vacunas, y también se disputan este tipo de negocios con otra banda que se conocen como Los Rusos en Guayaquil, que también han generado mucha zozobra entre los comerciantes de diferentes áreas de la ciudad, del puerto principal, justamente por este tema de las vacunas y esta presunta seguridad que les dan para que ellos puedan pagar. Sí, en los últimos meses la mayoría de asesinatos en Pascuales y en la cooperativa San Francisco, que es en la que les estamos comentando, se le está atribuyendo a los pitufos, quienes están relacionados también con un ruso. Paradójicamente acá se enfrentan a la banda de los rusos. En Colombia, en cambio, le respondían a un señor de nacionalidad rusa que se encargaba de comercializar criptomonedas, pero estafaba a la gente, y también había investigaciones de que estaba financiando los paros que hubo en Colombia durante el 2021 y los pitufos le respondían a él. Todavía la policía lo está investigando. Recordemos que este caso, en particular lo que pasó en Pascuales, ha causado mucho malestar porque 2 niños completamente inocentes terminan siendo víctimas mortales por un hecho que es totalmente violento y que no iba contra ellos, pero lastimosamente les cobró la vida, y por eso es que la DINASET está tras la pista. Y podemos empezar a escuchar hablar de los pitufos, una banda que, recordemos, no la habíamos oído, no tiene gran presencia en las penitenciarías, en los pabellones de la cárcel de Guayaquil, no tiene presencia, sin embargo, empieza a tomar mayor notoriedad ahora con lo que está pasando en Pascuales. Ahora les contamos, amigos televidentes y compañeros, que un operativo de patrullaje para controlar el comercio informal en el centro histórico de la ciudad de Quito resultó en una violenta gresca que dejó a 7 agentes metropolitanos heridos de gravedad. Los vendedores ambulantes atacaron a los uniformados con palos, piedras, incluso hasta con taburetes. El municipio de Quito rechazó este acto violento luego de que los agentes tuviesen que ser atendidos de emergencia en el dispensario del IES de La Marín. Exactamente, como contexto, entonces sí, estaban haciendo este patrullaje para evitar que se venda. En el centro de Quito no se lo puede hacer, no pueden haber ventas ambulantes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegó la policía, entonces empezaron a dispersarse los vendedores. Uno de ellos, según la versión oficial, se fue corriendo, se chocó contra una puerta de vidrio, se rompió la cara, quedó bastante herido, se fue y luego retornó con 20 personas más que atacaron a los policías. La otra versión, la de los vendedores, es que este hombre fue atacado por la policía y por eso quedó herido, y entonces fue una especie de represalia contra los uniformados, pero que terminó bastante violento. Tenemos un comunicado, ¿qué tal, producción? Si lo vemos en pantalla, justamente ahí se explica y se cuenta un poco más de lo que pasó. Así es, justamente este es el comunicado que publicó el municipio de Quito, en el que ellos mencionan que los uniformados están recuperándose de las heridas. Algunos tuvieron que ser trasladados a una casa de salud del IES, y también recuerdan a la ciudadanía que en el Código Integral Penal, en su artículo 283, menciona que la persona que ataque o amenace a los agentes de la fuerza pública serán sancionadas con penas privativas de libertad de 6 meses a 2 años. El municipio ha dicho que ellos prestarán la ayuda correspondiente y la asesoría legal para que los agentes, una vez recuperados, pongan la denuncia correspondiente en fiscalía. Además, a través de la cuenta de Twitter, la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados rechazaron también las expresiones de parte de la autoridad. Ellos lo que dicen es que han sido víctimas de persecución, y además ellos dijeron que
El buen uso del espacio público se puede controlar, pero al agredir al comerciante, ellos dicen que lo han empujado, rompiendo la vitrina de un local comercial e hirieron su cabeza. Además, generaron conmoción a quienes presencian estos actos. Esto es lo que ha dicho la Asociación de Comerciantes a través de su cuenta de Twitter. Podríamos precisar entonces que son 7 agentes heridos y un comerciante también que resultó herido, que eso está a la vista. Pero evidentemente lo que sucedió después pues, es penado por la ley porque uno de los agentes tiene un corte bastante grande en la cabeza que tuvo que ser suturado, ya se encuentra mejor. Sin embargo, esto es lo que pasó el fin de semana. Es uno de los casos de más violencia que hemos visto en los últimos tiempos porque recordemos, compañeras, de que sí hay controles, sí hay enfrentamientos, pero no a este nivel. Así es, hemos visto ya en semanas pasadas cómo se realizan estos controles por parte de la autoridad y hasta el momento no hemos tenido tampoco un pronunciamiento de parte del alcalde Santiago Guarderas. Lo que es importante también es que las autoridades puedan dar por finalizado este problema que no es reciente, es un problema que tiene muchísimos años en la capital, el asunto de la reubicación de los vendedores ambulantes y darles un espacio en el que estén cómodos, en el que puedan tener su negocio y puedan trabajar de la mejor manera, sería una de las condiciones necesarias para, de alguna manera, poder mitigar este problema. Ahora les contamos que Leandro Norero, más conocido como el Patrón y considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del Ecuador, recibió un cambio en las medidas cautelares en su contra. Una jueza de San Borondón reemplazó su prisión preventiva por la prohibición de salida del país, en el caso por presunta tenencia de armas. Sin embargo, aún se mantendrá en la cárcel de Latacunga hasta que el martes próximo se pueda efectuar la audiencia para revocar la prisión preventiva en el otro proceso en su contra sobre lavado de activos. ¿Pero qué significa esto, Lautaro? Claro, a ver, Norero tiene 2 procesos judiciales. El de tenencia de armas, que es nuevo porque era primero por tráfico, sin embargo, en la audiencia presentaron y explicaron que no, que el caso no daba para tanto, sino era para tenencia, que esto implica una posible pena menor. Sin embargo, también tiene el de lavado de activos, que recordemos, a Norero lo encontraron con $6 millones y con lingotes valorados en $9 millones, lingotes de oro. Por eso está en la cárcel con prisión preventiva y hasta mañana se mantendrá así. ¿Qué va a pasar en la audiencia? Si le cambian las medidas, podría entonces ahí sí salir de prisión. Lo que pasa es que cuando se trata de un delito que tiene una pena menor a 1 año, que en el caso de tenencia de armas es de 6 meses a 1 año, pues no es improcedente que se mantenga la prisión preventiva. Por eso la jueza dictamina estas medidas sustitutivas. Sin embargo, como ya se explicó, se permanecerá en la cárcel por el delito de lavado de activos. Pero recordemos que ¿quién es Leandro Norero, alias el Patrón? Pues él fue detenido en una serie de operativos del 25 de mayo pasado cuando se investigaba esta presunta vinculación. Se dice que él es un narcotraficante que también opera y financia a varias organizaciones delincuenciales. A él, en la captura, se le incautaron 42 lingotes de oro, 6,4 millones de dólares en efectivos, también 8 millones de pesos, 150.000 euros, 101 piezas de joyería, 74 relojes de diferentes marcas, armas y también botellas de licor de gama y documentos bancarios. Estos son los elementos por los cuales se le está investigando a él también como con presunto lavado de activos. Retomando lo que tú habías comentado, Carolina, este proceso se había iniciado por un presunto delito de tráfico de armas. Sin embargo, la Fiscalía reformuló los cargos y ahora solo está siendo juzgado por un delito menor, que es la tenencia de armas, y es por eso que no aplicaba la prisión preventiva en esta retención que ocurrió el 15 de julio pasado. Para la Fiscalía hay temor de que le cambien entonces la prisión preventiva por esta prohibición de salida del país, porque como contexto, Norero fue investigado en Perú también por tráfico de drogas, por ser también otro tipo de negocios ilícitos que tenía, y Norero se escapó de ese país. ¿Cómo lo hizo? Fingiendo su muerte. Entonces por eso hay mucha preocupación, porque luego de más de 6 años no se conocía nada de él hasta que lo hallaron en Guayaquil. Y bueno, como ya sabemos, está detenido. Habrá que ver qué sucede mañana, estaremos informándoles. La audiencia para revisar esa orden de prisión preventiva será este martes, es decir, el día de mañana. Así es. Muy bien, es momento de hacer una pausa, compañeros, amigos televidentes. Enseguida, cuando regresemos, les contaremos que el Metro de Quito será operado por un consorcio entre el Metro de Medellín y la empresa francesa Transde. Les contaremos los detalles entonces después de la pausa. Ya venimos. Seguimos informando
informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen esta mañana. Atención, en 45 días del riesgo país de nuestro Ecuador se duplicó, siendo la cifra más alta del último año. Así, el índice llegó a los 1.600 puntos tras haber iniciado el 1 de junio con 796. La causa, el paro nacional, sin duda, que se efectuó a escala nacional durante 18 días y que generó dudas en los tenedores internacionales sobre el pago de la deuda que debe pagar el Ecuador. Pues la paralización obstaculizó así la reactivación económica. Es importante poner en contexto y entender qué es este índice del riesgo país y también por qué estamos hablando de eso y por qué es algo que concierne, y es que el riesgo país mide las probabilidades de que un país pueda caer en mora, y esto va más allá de los riesgos inherentes ya a los que dependen del tema del sistema financiero, por lo cual cuando un país tiene una calificación más alta existen mayores probabilidades de que éste no pueda cumplir con sus obligaciones en temas de créditos con multilaterales internacionales. Esto significa que un país con una mayor calificación de riesgo pues no tendrá acceso a estas líneas de crédito y también es menos atractivo para la inversión extranjera. Es por eso que actualmente es algo que concierne y que también preocupa por la situación del país, porque recordemos que Ecuador de hecho tiene un programa con multilaterales y depende también mucho de su economía de estos financiamientos extranjeros, y sobre todo que uno de los pilares y planes del gobierno de Guillermo Lasso ha sido justamente abrir el país a la inversión extranjera. El 13 de junio, cuando se inició el paro nacional, el riesgo país bordeaba los 800 puntos. Sin embargo, un día antes solo de que se instalaran las mesas de diálogo, llegó a 1.210. Ahora no hace más que subir. ¿Y por qué el riesgo país ha subido en casi 1.600 puntos, según lo que se ha informado? Es porque las mesas de diálogo deberán también tener resultados, y esto afecta muchísimo para que siga subiendo estos puntos. Además, lo que se ha dicho y del por qué se está, digamos, incrementando el riesgo país es por la incertidumbre sobre posibles resultados de las mesas, además de la caída del crudo y la falta de conocimiento sobre cómo cambiará la política económica en términos específicos por parte del nuevo ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. En este último año se logró bajar el riesgo país. Recordemos que cuando estaba finalizando Lenín Moreno su presidencia estábamos por más de los 1.000, ahora como ya lo hemos comentado estamos en 700, en 800. Fue gracias también a estos proyectos de inversión que se han estado presentando en el exterior y también a la seguridad de que Ecuador pueda pagar esta deuda externa. Eso es lo que se logró en el último tiempo, pero como lo hemos visto entonces la falta de confianza internacional a la situación actual nos está afectando. El riesgo país es una especie de mapeo, una vez más, no implica directamente algún tipo de sanción o medida, simplemente es la visión que tienen desde el extranjero hacia nosotros, y es algo que es similar, por ejemplo, a lo que pasa en Colombia, que recordemos que cuando ganó Gustavo Petro la presidencia, pues el riesgo país de Colombia subió. Entonces también para que entendamos, cuando mejor está una nación es cuando baja el riesgo país. En este caso, si suben más puntos, es que la percepción es mucho peor. Los organismos multilaterales, como cualquier organización o como cualquier institución crediticia, necesita saber que sus recursos van a regresar, y es por eso que la calificación en este momento de nuestro país no es precisamente la adecuada, precisamente por este ambiente de incertidumbre, sobre todo en el tema del gasto fiscal, que ahora el gobierno debe ser mucho más estricto, y que frente a las mesas de diálogo que se están realizando con las organizaciones sociales y con la CONAIE, pues no se van a manejar los mismos ejes económicos que se manejaron en primera instancia, con una política fiscal mucho más estricta. Estaremos pendientes entonces de cuáles van a ser las resoluciones con los multilaterales y sobre todo si ellos también están de acuerdo con las medidas sociales que se van a realizar en cuanto al destino de los recursos. Ahora, cambiamos de tema, amigos televidentes. Les contamos que 3 personas fallecieron este fin de semana por accidentes de tránsito en Quito. El más grave se registró en la avenida Simón Bolívar, en donde 4 vehículos colisionaron en el sector de La Hormigonera. Producto de este hecho, una persona perdió la vida y 4 resultaron heridas, mientras que en Machachi 2 vehículos pesados se impactaron de frente y 2 ciudadanos lamentablemente fallecieron. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué existen estos accidentes de esta magnitud? Hay varias teorías. Una de las principales es el exceso de velocidad. Estamos hablando de autopistas que son bastante amplias, grandes, y a los conductores en muchas ocasiones les gusta
movilizarse con mucha velocidad. También fueron accidentes que ocurrieron en horas de la madrugada, principalmente el de la Simón Bolívar. Entonces se presume, no digo en este caso porque no puedo asegurarlo, pero se presume también que a veces la gente cuando sale de alguna fiesta, de algún tipo de evento social y cuando hay efectos del alcohol puede producir accidentes. No estoy diciendo que fue en este caso particular, pero he visto, porque inclusive les comento, compañeras, que el fin de semana, el sábado, salí y en la noche pude ver como una persona salía de un bar completamente en estado etílico y se subía manejando. Esto es un peligro muy grande porque provoca cosas como la que estamos observando. En el caso de Machachi fue, en cambio, ahí sí exceso de velocidad porque se impactaron de frente un camión con una plataforma. De ahí salieron 2 fallecidos y una tercera persona que estaba en estado crítico. Hasta el momento no hay reportes, pero es lo que ha sucedido que empaña entonces el fin de semana por este tipo de accidentes que terminan de forma fatal. Hay una comparación en el último mes que tiene ya la Agencia Nacional de Tránsito sobre los fallecidos por accidentes de tránsito. En marzo dice que han sido 160 en el 2021 y la misma cifra en el 2022. Sin embargo, no es un dato menor la cantidad de heridos que hay en accidentes de tránsito. Esto ocasiona, según también varias organizaciones que están relacionadas con el tema vial, que los heridos también causan preocupación, porque puede ser, a veces escuchamos en las noticias de un fallecido y 3 heridos, no nos preocupamos tanto en los heridos. Sin embargo, esto causa incluso que la reactivación económica sea menor. Cuando hay una persona herida en casa, hay otra que tiene que cuidar de ella y es por eso pues que puede incluso perder su trabajo. Eso es lo que dicen las organizaciones en torno a este tema vial. Por eso hay que estar pendientes también de lo que ocurre con los accidentes de tránsito, que según también cifras ha ocasionado más muertes en lo que va del año que incluso el COVID. Ahora, tú mencionas algo importante, Andrea, y es el tema de la reactivación económica. Después de la pandemia, después del paro, muchas empresas quedaron prácticamente en la insolvencia. También puede ser otra consideración que las personas que tienen sus vehículos no tienen los medios económicos como para cambiar de llantas, por ejemplo, hacer revisiones periódicas, llevar el auto al mantenimiento. Es decir, se suspende un poco este tipo de situaciones que en principio no son urgentes, pero que lamentablemente dan como consecuencia este tipo de accidentes. Lo que decía Lautaro, incluso una de las estadísticas, es que estos accidentes de tránsito ocurren más que nada por la velocidad y por la imprudencia de quien lo conduce. Sí, porque el tema de las llantas y eso principalmente afecta cuando son vehículos como buses, por ejemplo, interprovinciales, intercantonales. En esos casos sí, cuando hay mal estado se producen. Últimamente, curiosamente, y en buena hora es así, no hemos tenido grandes casos de accidentes de buses como hace un año. Recordemos que se morían muchas personas, eran de 15 a 40 personas que fallecían por accidentes de buses que caían en barrancos o que el conductor se dormía. En este caso, en los últimos días, lo que hemos podido observar son de vehículos particulares que, una vez más, y como también lo acabas de decir, Andrea, por este exceso de velocidad o por el consumo de alcohol u otras sustancias provoca este tipo de situaciones. Por eso el mensaje que nosotros como medio de comunicación y como sociedad tenemos que darle a la gente es: tenga mucho cuidado. Recordemos que al subirnos a un vehículo es peligroso. Usted puede no solamente perder su vida, sino causar que un tercero que no tiene nada que ver, pues no llegue a su casa. Correcto. Con este mensaje nosotros vamos a cambiar de tema. Les contamos, amigos, que la semana pasada el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso la eliminación del examen de la CENESID para el ingreso a las universidades públicas. Ahora entonces los establecimientos de educación superior van a realizar sus propios procesos de admisión. Escuchemos la opinión de miembros de la comunidad académica frente a esta resolución del presidente. Cada uno va a estudiar lo que de verdad quiere, ¿no? Y en parte yo creo que los exámenes sí deberían ser en cada facultad para prepararnos a lo que vamos. Yo soy del tiempo de las especialidades, química y biología, y yo lo hice para seguir otro tipo de carrera. Entonces en ese tiempo lo que son ese tipo de examen, la verdad es que a mí sí me limitó mucho al momento de coger mi especialización. Entonces la verdad es que creo que sí es un poco más factible en poder que ahora las universidades sean los responsables, porque los chicos ahora van a poder prepararse para la rama en la que están interesados, ¿no? Que hayan eliminado este examen le hace a la persona que elija, de acuerdo a sus intereses, capacidades, la carrera que quiera hacer. Puesto que lo que debería haberse hecho es potencializar el examen, corregir errores que había en cuanto a logística y sistema, pero el hecho de que cada facultad o cada universidad tome su examen ahora va a propiciar que
ciertas cuotas políticas se beneficien de esto, ¿sí? Puede ser que incluso se cobren por cupos. Sería bueno que eliminen, porque antes tenían la entrada libre, los estudiantes daban examen, pero solo aquí. Entonces, en cambio, ahora, vuelta en el CNC, se quedan muchos estudiantes afuera y no le dan oportunidad. Usted sabe que a veces los estudiantes son malos en el colegio, pero se mejoran, ya cogen, como le digo, responsabilidad en la universidad. Eliminar este examen de ingreso a las universidades fue una de las promesas de campaña del presidente Guillermo Lasso. Esto estuvo vigente desde el 2010 en una reforma que vino impulsada por el expresidente Rafael Correa a la Ley de Educación Superior. Ahora es un hecho, ya se elimina este examen, sin embargo esto se aplicará a partir del año 2023. Sin embargo, también hay personas que apuntan a que hay que todavía ajustar ciertos aspectos en el tema de educación superior, porque más allá del tema del examen es la falta de cupos de ingreso a las universidades. Justamente el ex titular de la CNESID, Alejandro Rivadeneira, reconoció que en mayo pasado 93.000 estudiantes no tuvieron un cupo para acceder a la educación superior. Hay que recordar que los requisitos que se vayan a pedir para poder ingresar a las universidades públicas va a ser competencia de ellas mismas, es decir, que sí se podría dar que una universidad diga que uno de los requisitos pueda ser un examen de ingreso. Sin embargo, esto lo podremos ver en meses posteriores. Ellos han dicho que evidentemente ahora mismo no tienen aún los requisitos y que tendrán que trabajar en ese tema, Lauta. Claro, es un proceso que todavía demora un año, pero es importante, uno de los criterios que escuchamos de uno de los docentes que decía hay que tener cuidado con la venta de cupos para el ingreso. Entonces, esa ya es una competencia directamente de las universidades, donde tienen que tener un proceso transparente y completamente limpio para que los alumnos puedan ingresar sin que haya corrupción, que era un problema que existía antes. Sin embargo, también retomando lo que han dicho los estudiantes a los que les consultamos el viernes, que hablamos con ellos, les parece mucho mejor porque sí, hay estudiantes que tienen más afinidad con ciertos temas y eso les puede permitir que haya una mejor organización. Hay que esperar, lo que sí reiteramos con este tema de las universidades, con la eliminación del examen, no es que se amplíen los cupos, por eso están solicitando las universidades públicas mayor presupuesto para que puedan ingresar más estudiantes. Es un proceso de un año todavía. Aprender de lo que sucedió antes y tomar las medidas preventivas para evitar que estos problemas vuelvan a darse. Eso es fundamental para las autoridades. Ahora hacemos una pausa, amigos, y les contaremos cuando volvamos. Ecuador TV transmitió el final del Festival Internacional de K-Pop. ¿Qué es esto? ¿Dónde se dio? ¿Cómo fue? Ya les contamos enseguida. Seguimos informando, amigos televidentes. Atención, el Metro de Quito será operado por un consorcio entre el Metro de Medellín y la empresa francesa Transdev. El alcalde Santiago Guarderas reiteró la fecha en la que precisamente entrará en funcionamiento. Aunque algunos ya han perdido el interés. Para mí que es una burla que cada año pasa y pasa y hasta ahora. Otros aún esperan con ansia su concreción. Queremos eso, anhelamos, ya es mucho tiempo que se suspendió, ¿no? Se trata de la inauguración de la obra más costosa y más grande de Quito, el metro, que lleva un poco más de 9 años en construcción y la cual por fin tiene una operadora internacional que se hará cargo de su funcionamiento, la empresa Metro de Medellín y Transandian de Francia. A partir de hoy se inicia la etapa precontractual. En agosto de este año, después de realizar la presentación final del proyecto, las dos empresas extranjeras firmarán el contrato. Como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el operador no va a ser dueño, no va a invertir ni a arriesgar sus activos financieros, únicamente nos prestará su servicio de operar los trenes y además hacer la transferencia de conocimiento y tecnología. Guarderas ratificó que el metro entraría en funcionamiento en diciembre del 2022. En menos de 6 meses tendremos funcionando el metro de Quito.
Ahora el municipio estaría trabajando en la reorganización de las rutas y frecuencias de los 3.000 buses urbanos que circulan en la ciudad. Sobre el pase gratuito en los primeros meses de funcionamiento de este medio de transporte, el alcalde indicó que aún están analizando las alternativas y que nada está definido. Vamos a trabajar en todo este proceso a lo largo de las siguientes semanas y meses de manera continua con la Secretaría de Movilidad y con la empresa de pasajeros, de tal forma de que se pueda ir desarrollando la estructura para el sistema integrado de recaudo. Además, se anunció que en agosto, después de la firma del contrato, se habilitará la contratación de al menos 600 plazas de trabajo. Andrea Orbe, Noticias 7. Del operador del Metro de Quito inició en marzo pasado. Recordemos que ahí fue cuando se lanzó la publicación de los pliegos del proceso de la invitación oficial por parte del municipio de Quito a las empresas interesadas. Luego, en junio, se recibieron las 2 ofertas en el proceso de selección y finalmente pues ya tenemos al consorcio que operará el Metro de Quito, que se espera, según se ha dicho, no se ha confirmado un día específico, pero sí se ha anticipado que para diciembre de 2022 se inaugurará esta obra que decimos emblemática y se aspira a que sea la columna vertebral del transporte público de la capital. Por eso justamente también se está haciendo la reorganización de las rutas de 3.000 buses públicos que se tienen de transporte público para que estas puedan ser, como decimos, y circular alrededor de lo que será el Metro de Quito. Ahora hay el cuestionamiento de si es realidad que para diciembre entonces estaríamos listos con las tarjetas magnéticas que en un principio se había dicho que serán utilizadas para poder ingresar a este medio de transporte. Además de si hay ya todos los detalles casi culminándose para que en diciembre entre en funcionamiento. Lo que sí sabemos es que se entró ya en esta etapa precontractual, que es donde pues se afinarán detalles con esta operadora que estará a cargo del Metro de Quito. Y precisamente para hablar del tema nosotros nos encontramos con Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito. A través de vía Zoom nos acompaña esta mañana en esta mesa de trabajo. Muy buenos días, gerente. Gracias por su compañía aquí. Gracias, buenos días. Un saludo cordial a ustedes y también a todas las personas que nos escuchan en este día. Bien, estábamos comentando que el primer cuestionamiento es, ¿se alcanzarán los tiempos para efectivamente ya en diciembre tener al Metro de Quito operando? Bueno, tal como ocurrió desde que iniciamos la gestión en la actual administración de la empresa pública Metro de Quito en el mes de octubre, se trazó una hoja de ruta con diferentes hitos que fue anunciada por el señor alcalde también en su momento. Y estos hitos se han ido alcanzando en forma estricta. En cada etapa hemos ido cumpliendo dichos hitos y esto nos permite prever que vamos a poder también cumplir los hitos que tenemos a continuación y que nos permitirán poner esta obra al servicio de la ciudadanía en el mes de diciembre, según se ha ofertado. Pero no hay un día específico, todavía no se puede anticipar la fecha en la que pueda ya darse esta inauguración. En realidad esperamos que ocurra a mediados del mes de diciembre. La fecha específica la podremos dar a conocer un poco más adelante, pero la variabilidad no es muy alta. En realidad esta es la fecha que tenemos prevista a mediados del mes de diciembre y el propósito de esto es porque de aquí en adelante tenemos que realizar conjuntamente con el operador que respondió primero en el orden de relación en este concurso para la etapa preparatoria que se desarrolló en los meses pasados, algunas actividades. Estas actividades nos permiten, a su vez, llevar adelante una serie de pruebas e instalar algunos sistemas finales que nos faltan por incorporar. Justamente uno de ellos, el terminar de instalar el sistema de recaudo, y con ello ya podremos iniciar la operación según lo que se había previsto a mediados del mes de diciembre. Ingeniero, muy buenos días. El Metro de Quito será operado por un consorcio entre el Metro de Medellín y la empresa francesa Transde. ¿Cuáles son las condiciones mediante las cuales se hizo esta adjudicación y en este caso ya qué es lo que gana la empresa operadora? Bien, el concurso se desarrolló en el mes de marzo aproximadamente, alrededor de 2 empresas internacionales
presentaron expresiones de interés y participaron del mismo en distintas etapas. Al finalizar, 4 empresas visitaron las instalaciones de Metro de Quito, hicieron sus evaluaciones finales y de ellas 3 presentaron propuesta. Una de ellas en consorcio o asociación, que fueron las empresas de Metro de Medellín y Transdev, ambas empresas públicas. Los requisitos que tenían estas empresas por delante fundamentalmente eran el de cumplir con esta fecha que se había establecido en ambas ofertas, tanto en la de Metro de Medellín con Transdev como en la oferta de Metro de Sao Paulo. Esta fecha se ratificó tanto en los cronogramas como en la carta de compromiso que se adjuntó al inicio de las mismas. Adicionalmente, estas empresas saben que deben cumplir y hacerse cargo de varios sistemas del Metro de Quito. Entre ellos, además de la operación de los trenes en sí mismo, tienen que ser el administrador general de todas las instalaciones de Metro de Quito, mantener las estaciones en pleno estado de funcionamiento con alta calidad en su limpieza y operatividad de sus sistemas, y también tienen la obligación de operar el puesto central de control, desde donde se organiza la operación de los trenes. Adicionalmente, también tienen a su cargo la Administración General de Talleres y Cocheras, que es esta gran infraestructura en el sur de la ciudad, desde donde los trenes se les da mantenimiento. Ingeniero, Dígame. muy bien. Ahora, también lo que nos preguntamos es cómo va el tema del pago, cómo se realizará el pago. Entendemos que son 45 centavos. Para diciembre ya tendremos estas tarjetas magnéticas, estarán enlazadas con todo el demás sistema de transporte público, y además también el internet dentro de los trenes. ¿Cómo va este proceso para diciembre, ingeniero? Respecto al primer tema, que es el tema de la implementación del medio de pago, del sistema de recaudo, el sistema de recaudo está en estos momentos ya en la fase de implementación final de los últimos equipos que hacían falta para que esté plenamente constituido. Me refiero específicamente a los validadores, que son estos equipos que se ponen sobre las puertas de acceso y que permiten el registro automático del viaje, como los puntos de venta. Estos puntos de venta son máquinas plenamente controladas desde un software centralizado que permiten registrar la venta de cada título de viaje. ¿Ingeniero? En primera instancia, los títulos de viaje son 2, los primeros que se activarán. El primero es el del viaje sencillo, que cuando usted cancela los 45 centavos del viaje, se le entregará un código QR. Con este código QR de validez única, usted se acerca, hace la validación y automáticamente luego de hacer la validación el código QR queda invalidado. Y el segundo es una tarjeta magnética, en realidad es una tarjeta de tecnología con radiofrecuencia, muy similar a las tarjetas de crédito actuales sin contacto, en donde no se recarga viajes, sino que se recarga un saldo. Y de ese saldo, a partir de ese saldo, se va descontando los viajes. ¿Por qué es importante esto? Porque, como ustedes saben, la Ordenanza Metropolitana 17 dispone que hay diferentes tarifas si usted utiliza solamente un sistema, el sistema Metro, o si utiliza solo el sistema de superficie, o si realiza un viaje integrado. Entonces, en ese sentido, la tarjeta sirve para que usted tenga acumulado ahí el dinero y de esta manera pueda de ahí irse descontando cada uno de los viajes que va realizando, dependiendo del modo en el que lo va a realizar. Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Nos queda corto el tiempo, hay varios cuestionamientos que teníamos, sin embargo, estaremos conversando para tenerles los detalles. Nosotros estábamos hablando con el gerente de operaciones del Metro de Quito y ahora nos vamos con otro tema, Vero. Efectivamente, Ecuador TV transmitió el fin de semana la final del Festival Internacional de K-Pop. Este es un evento artístico muy importante, sobre todo en Corea, y les tenemos los detalles al regresar de la pausa. En este momento vamos a ver. Es el ganador del K-Pop World Festival 2022. Con algarabía y emoción finalizó la segunda edición del K-Pop World Festival, que se transmitió la tarde del sábado por Ecuador TV y tuvo como ganadores a los integrantes de la agrupación Zion. Quiero dar muchas gracias a todo el grupo por esforzarse bastante. Tuvimos varias dificultades, pero pudimos solucionarlas. También a todas nuestras amigas que vinieron de Guayaquil, de Durán, otras ciudades, muchas gracias. Al muchas gracias. Y a los que hacen el evento también muchísimas gracias. Los quiero mucho.
Este evento estuvo organizado por la Embajada de Corea del Sur en el Ecuador con la finalidad de profundizar en el intercambio cultural y artístico. Esto tras el éxito mundial del pop coreano en todo el mundo. K-Pop World Festival 2022, que se celebra en el marco del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Corea. De 41 audiciones, 11 equipos fueron finalistas para demostrar su talento y sus dotes de baile para convencer al jurado compuesto por los coreógrafos profesionales María José Ortega, Quique Gaitán y Diego Nenjero. El público llenó el teatro del Colegio San Gabriel para apoyar a sus favoritos y también votar por quienes creían debían ganar esta edición del concurso. Los favoritos eran SWAT, ganadores del año pasado, sin embargo, no lograron ingresar al podio. Este estuvo integrado por, en el tercer lugar, Y-Unit, el segundo para A-Dolls, primer lugar para los ya mencionados Zion, provenientes de Guayaquil. Los ganadores representarán al Ecuador en el concurso internacional de K-Pop frente a los vencedores de otras naciones de todo el mundo. Además, se llevaron premios por parte de los organizadores y de las marcas auspiciantes. Por segundo año consecutivo, Ecuador TV fue la sede del K-Pop nacional. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien por este festival y por esta moda que además une culturas. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión informativa. Compañeras y compañeros, Lautaro ya no está, pero igual nos despedimos de él. Un buen día para todos. Buen día para todos. Excelente semana para todos.